Bueno, primero, gracias por la oportunidad, la verdad. Gracias. Siendo por temas facultades que el rugby, pero sos un ídolo para mí, sos un gran representante, gracias por la oportunidad, gracias por la inclusión. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te motivó a elegir el rugby como deporte? ¿Y quiénes fueron esos referentes por los cuales vos decidiste jugar? Bueno, yo elijo el rugby básicamente por mi familia, mis hermanos, el colegio al que fui, que es el Newman, que es un colegio donde el rugby se juega desde muy chiquito. Pero yo empezamos con Felipe, mi hermano mellizo, a jugar en casa, en el jardín de casa, con mis hermanos más grandes que nos llevan más de 10 años. Entonces, los mellizos éramos como que siempre los que estábamos en el jardín jugando. Así que empiezo por ahí. Y después me fue gustando con mis amigos. Y el gran referente mío siempre fue papá. Papá también jugó al rugby allá por los 50, 60. Y bueno, nos inculcó un poco el amor por el deporte, ¿no? Siendo tan joven, ¿no? Teniendo 20 años, ¿cómo fue esa reacción de tener tu primer llamado para representar a los Pumas, siendo tan joven, ¿no? Sí, a veces cuando las cosas suceden siendo tan joven no tomas dimensión. Yo tenía 20 años y te crees un superpoderoso, ¿viste? Como que la vida va. No terminás de disfrutarlo, o más que disfrutarlo, de entenderlo. Después ya más viejo uno empieza a contextualizar lo que vivió, pero yo lo viví muy naturalmente. Jugamos con Felipe, debutamos en la primera del club, después en el rugby juvenil en los Pumitas y después un llamado a los Pumas. Entonces fue bastante natural. Yo lo disfruté mucho en ese momento. En tu primer partido con los Pumas, ¿hubo alguna cábala, algo que hiciste? No, cábalas no. Yo era bastante metódico en algunos procesos previos al partido, o siempre me acuerdo jugaba con 2 pares de media, un par de media, yo no me vendaba los tobillos, nunca tuve problemas de tobillo, entonces nunca me tuve que vendar, y jugaba con 2 pares de media, pero no tenía así muchas cábalas. Ya vamos a llegar a ese famoso Mundial 2007, pero antes jugaste 2 mundiales, el del 99 y 2003. Te quiero preguntar cómo fue ese proceso, porque en el del 99 en Gales quedaron los Pumas eliminados en cuartos y después en Australia fue en la primera fase. ¿Qué cambió entre esos 2 mundiales? Bueno, también son situaciones que también con el tiempo uno va entendiendo por qué en el Mundial 99 nos fue relativamente bien. No éramos un equipo, si querés, conocido. El rugby recién se había hecho profesional en el año 95. Y la verdad que era un muy buen equipo que aprovechó oportunidades y bueno, llegó a cuarto de final, perdiendo ahí con Francia. La verdad que fue un buen mundial. Y en el 2003 yo siempre digo que teníamos un gran equipo, un equipazo. Lo que pasa es que ahí el rugby ya se había profesionalizado un poco más. Las estructuras y las formas de entrenar iban evolucionando y quizás nosotros no estuvimos a la altura en la preparación, en cómo encararlo. Así todo perdimos por 2 puntos o por 1, por muy poco con Irlanda, y no clasificamos. Pero sirven, viste, a veces los malos resultados o las frustraciones para rever cosas y por suerte a partir de esa frustración y ese Mundial 2003 que no clasificamos, varios nos dijimos, che, el camino es por otro lado, el camino por un lado de sacrificio, de mucho más entrega, mucha más preparación acorde a lo que el rugby estaba exigiendo. Y por suerte después en el 2007 lo hicimos. Y llegando al 2007, ¿qué cambiaron? ¿Plan táctico, jugadores? ¿Qué cambió en ese en el equipo? 2007 yo creo que uno de los cambios más grandes para mí es eso que te digo, la mentalidad de prepararse acorde a lo que una competencia como un mundial exigía. Quizás fuimos la generación que pasó de un amateurismo a un profesionalismo, pero no nada más por el concepto del dinero, sino por el concepto mental y real de cómo prepararse. Había que hacer un salto de calidad y creo que ese equipo lo hizo.
independientemente del resultado que después vendría, pero sabíamos que para tener posibilidades, para buscar la excelencia, había que sacrificarse, había que hacer metodologías de entrenamiento de primer nivel, por eso ahí nos fuimos a Pensacola, empezó todo un proceso en el rugby argentino de transformación, para mí que fue el salto cuántico. Obviamente después se vio reflejado en un resultado, ¿no? Bueno, llegamos a esa mágica jugada de la intercepción de Agulla ahí en Francia, que te da el pase a vos y vos le das como si se te dijera la especie de asistencia a esa corrida de Nani Corretto espectacular. Sí, esa jugada siempre me recuerda, yo fui parte, un eslabón, digamos, de dos jugadores que fueron mucho más importantes, que fue Horacito, veníamos de cargar, entonces ya estábamos volviendo porque la carga la agarra el francés, sí. Y Horacito, de una manera muy pícara, se la juega e intercepta porque si no la trae de Francia. Haciendo la gran Nico Sánchez con Gales, claro, es jugada parecida. Interceptando, tomando una decisión, eso entre toma de decisión y buenas características de visión y de velocidad. Bueno, Horacito la intercepta y yo quedo en el medio, yo estaba volviendo. Y cuando estoy volviendo, medio que giro, me la pasa porque lo taclean y escucho el grito de Nani Corretto que venía, era un tren que venía de... A toda máquina. Sí, de Salta. Y venía, y bueno, y me grita y son también milésimas de segundos que ejecutás correctamente y la pasás a la persona que hay que pasarla y después Nani corriendo... Convirtió a lo que trae, sí. Es el tradicional. Yo te quería preguntar algo táctico de esa jugada, es porque en más de una ocasión se te ve a vos yendo cuando el apertura, o ya sea el que hace la patada a cargar, casi siempre sos vos el que va a recepcionar esa salida arriba. ¿Era algo? Sí, era predeterminado, son características de los jugadores, hay jugadores que quizás llevan la pelota mejor y se meten en el espacio, hay jugadores que patean mejor, una de mis características era condiciones como para ir a cargar la pelota, entonces aprovechábamos ese juego de ponerle presión al equipo rival con dos pateadores como Juan Hernández y Felipe que eran sublimes, entonces tenían una muy buena patada direccionada, con tiempo y buena altura, entonces yo era el encargado de ir a cargar. A veces la agarraba, a veces no. Un poco también lo que intenta tu hermano con los Pumas, que con Cheika capaz no se notaba tanto, que él lo dijo en una entrevista que era, una vez que la patada sale a cargar, nosotros mandamos uno siempre a presionar para intentar buscar ese error. Ese era tu rol. Sí, la importancia para mí de las patadas, que es algo, el juego con el pie en el rugby tan importante, no es solo la patada per se, sino es la patada y todo lo que conlleva después de la patada, que es esa carga para tratar de obtener la pelota, y si no se obtiene la pelota, la presión sobre el rival para poder taclear. Entonces, yo creo que el juego con el pie con sentido y con estrategia y táctica, después ejecutándolo de esa manera, creo que es muy útil para cualquier equipo. Habiéndole ganado una selección que a nivel de rugby, siendo una como Francia, es importante, es de renombre, más habiéndole ganado por más de 20 puntos en ese tercer y cuarto puesto, una vez llegado al vestuario cuando finalizó el partido, ¿eran conscientes de lo que habían logrado? Sí, éramos conscientes, te diría, previo al partido, de que en el tercer puesto no era lo mismo salir tercero que cuarto, no era lo mismo ganarle de vuelta a Francia de local, en Francia 2 veces en el Mundial. Encima siendo sede por eso sede del Mundial, entonces te habías ganado el partido inaugural, bueno, ahora ganamos el último partido. Y también la particularidad que se dio en ese tercer puesto era que varios era nuestro fin en el seleccionado, ya lo teníamos totalmente decidido, que un grupo grande sabíamos que se acababa después de varios años nuestro trayecto en el seleccionado, desde Agustín Pichot, Chalo Longo, el flaco Rimas Álvarez, Omar Hassan, o sea, era un grupo bastante grande y algunos que creíamos que también terminaban, después siguieron un par de años más. Así que fue muy importante ese partido en la previa y después el vestuario, como vos del exilio preguntás, era
una alegría enorme porque eran conscientes de lo que habíamos logrado. La semana anterior al partido con Francia, ¿cómo fue el entrenamiento? ¿Cómo fueron esas sensaciones, las presiones capaz de algunos? Sí, lo lindo de ese equipo, y es buena la pregunta porque yo ahí te puedo contar que generalmente un equipo se construye, y lo debe haber pasado en la selección de fútbol y demás. El resultado obviamente te habilita a contar estas cosas o te da sustento a lo que uno pueda contar. Y muchas veces el resultado, la gente ve al Messi, al Di María, al De Paul, a los que juegan. Y el equipo es mucho más amplio que solo los que juegan. Entonces cuando eso lo entiende un equipo, y en el 2007 pasó eso. Estaban los Pichot, los Condepomi, los Corleto, los Fernández Lobe, los que jugaban. Pero había muchos chicos que capaz no jugó, que no tuvieron capacidad de reconocimiento. Fue fundamental para que el éxito ocurriese. Y esa semana hago hincapié de que pasó eso. Pensá que era el último partido y se da el equipo, y hay otros que ya no van a jugar nunca más. Sin embargo, se entrenó con una seriedad, todos enfocados en el mismo objetivo, y creo que eso habla muy bien del equipo. Volviendo a este Mundial del 2023, vos en varias notas en medios dijiste que esta selección argentina, estos Pumas, pueden ser incluso mejores que las del 2007 en la que participaste. ¿Vos creés que se consiguió eso? Yo lo que veo en 2023, las que vengan, yo creo que el rugby argentino acompañó, dentro de las posibilidades que tiene, estructurales, de presupuesto, de locación, porque estamos geográficamente bastante alejados de donde ocurren todas las competencias del rugby anual. Yo creo que el rugby argentino se adaptó muy bien al crecimiento y a la formación de jugadores.